Dios le bendiga, Dios le guarde. El que le habla, el pastor Roberto Alemán. Para mí es un gran privilegio de poder estar nuevamente con ustedes en este gran programación llamado A Testificar. Y amado hermano, hoy tenemos algo bien especial. Y usted a lo mejor se está preguntando, pero ¿por qué el pastor Roberto Alemán está en esa silla? Porque esta silla siempre ha sido la silla del presentador. Y hoy vamos a tener un gran testimonio. Y usted sabe de quién, de nuestro hermano Juan Muñoz. Y aparte de eso, usted conoce que este programa nació en el corazón del Señor y esta programación Dios se la puso en el corazón de él para él poder administrar, y él es el presidente de esta programación. Así que preséntese, hermano. Amén, aleluya. Dios bendiga grandemente, pastor. Para nosotros es un honor, un privilegio en esta noche, ¿verdad? Y es noche de estar trayéndoles un poderoso testimonio, ¿verdad? De lo grande que es nuestro Señor Jesucristo, y que puede hacer como un hombre que está dispuesto y que le entrega su vida a Dios. Para nosotros es un honor, un privilegio tan grande el estar en esta noche, en este asiento, ¿verdad? Que hace unos días anteriores estábamos allá de esquina, pero hoy nos tocó subirnos al ring a nosotros, amado hermano. Y ahora sí es donde siento cuando mucha gente se siente nerviosa, pastor. Y yo sé que no es lo mismo estar allá que estar en este asiento, pero en nombre de Dios sabemos que va a ser para la gloria y honra del pastor. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Y usted sabe que el propósito de esta programación llamados a testificar es para alcanzar a los necesitados. Así como nosotros en una ocasión la palabra vino a nuestra vida, nosotros estamos haciendo lo mismo, dejando que esta palabra llegue a los confines de la tierra, a aquel que se encuentra en una prisión, a aquella prostituta, a aquel adicto a droga, o a lo mejor no es una persona que ha vivido una vida perdidamente, pero a lo mejor una persona que piensa que es una persona buena, pero no tiene a Cristo. Usted también necesita escuchar esta palabra, y es un programa que nació en el corazón de Dios para llevar esta palabra al mundo entero. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí mi parte, y vamos a presentar a nuestro hermano Juan con su gran testimonio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Para los que no me conocen, respondo al nombre del hermano Juan Muñoz. Pertenezco a la iglesia Unidos por la Fe. El corazón nos invade de sentimiento en esta noche, pastor, porque es algo que Dios ha puesto una encomienda en cada uno de nosotros. Amén. Una encomienda tan grande de traerte la palabra de Dios, de traerte aquel testimonio desde la niñez mía, pastor. Y he venido todos estos días claudicando, he venido mientras trabajaba, he venido peleando conmigo mismo y pidiéndole a Dios y diciéndole: Dios, sé tú el que tú vas a hablar en mí. Sé tú, toma mi mente, sé tú, toma mis labios, toma todo, y sé tú el que trae el mensaje de hoy, porque sabemos que el objetivo es para edificar almas, para personas que no le sirven al Señor, porque es tiempo de que se rindan a los pies del Altísimo. Amén, Padre de la gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Reciban saludos de toda mi iglesia, un abrazo también para mis amados pastores. Amén, aleluya, a mi pastor Wilfredo Figueroa, a su amada esposa. Amén, aleluya. Nos encontramos aquí con el pastor Roberto Alemán. Gracias por la colaboración eternamente. Estamos agradecidos con mi amada esposa que está tras cámara, una mujer que no le gusta mucho salir, pero es la que está encargada de estar tras cámara, ¿verdad? De estar luchando día a día con nosotros aquí en el programa. Dios le bendiga grandemente. Y así vamos a arrancar, amada iglesia, vamos a arrancar, amados amigos, vamos a arrancar leyendo una porción bíblica que el Señor ha puesto en el corazón mío. Amén, aleluya, su nombre, gloria. Gloria. Amén, aleluya. Ahí donde tú puedes seguir adorando al Dios Todopoderoso. Mientras vamos buscando, amén, aleluya, se encuentra aquella palabra, se encuentra en Jonás 2:2. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mientras tú le buscas, adórale al Dios Todopoderoso. Recuerda que con la manito vas buscándole, amada iglesia, y con la boquita puedes darle la gloria y honra al Padre Santo, al Dios Todopoderoso. A su nombre, gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo Papá, aleluya, gloria al Altísimo. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y así va a ser leída la palabra del Dios Altísimo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y una iglesia que va para el cielo dice: amén. Amén. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé. Amén. Y mi voz oíste. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amantísimo Padre, Dios de gloria, Rey de inmensa misericordia. Venimos ante ti, ante tu presencia, Padre Dios de gloria, Padre celestial, a pedirte, Dios de gloria, que me pongas y que no que me quites, Señor bendito, Padre. Padre celestial, ligo mi mente, mi corazón, mi alma, papá Dios de gloria. Ligo todo mi yo, Padre celestial, a ti, Padre celestial. Toma el control de mis labios, papá Dios de gloria. Sé tú hablando, Padre celestial, a ese pueblo, Dios de gloria. Habla, papá Dios de gloria, necesitado, Padre Dios. Prepara aquellos corazones, papá Dios de gloria. Prepara, Padre celestial, no permitas que el enemigo, Padre Dios de gloria, quiera arrebatar aquella semilla, Padre celestial, que tú estás depositando en cada uno de esos corazones, Padre Dios. Permite que den fruto, Padre celestial, porque tu palabra no puede, Padre celestial, venir para atrás vacía, Padre Dios de gloria. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado, que sea todo para la gloria y honra tuya, Señor. Amén y amén. Amén, amantísimos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este programa, ¿verdad? Llamados a testificar. Nos sentimos bien gozosos, ¿verdad? Esta noche, pastor. Vemos que aquel pastor, aquella parte bíblica que el Señor ha puesto en mi corazón, vemos que es uno de los capítulos, pastor, que el Señor puso en mi corazón desde hace mucho tiempo, cuando andaba yo batallando con el Señor, cuando andaba yo en ese tiempo que yo sabía que tenía un deber con el Señor y yo le huía al Señor. Vemos que pasaba, y me identifico mucho con aquel personaje bíblico que todo el mundo conoce, ¿verdad? Llamado Jonás, aquel hombre que la palabra de Dios dice que tenía una encomienda de Dios, que tenía que llevar aquel mensaje al que la Biblia nos testifica a la ciudad, aquella ciudad, ¿verdad?, de Nínive. Pero vemos que aquel hombre, detrás de eso, tenía aquel mensaje para aquella ciudad que dice que la Biblia nos testifica que estaba corrompiéndose, ¿verdad? Que estaba cada día más corrompiéndose aquel pueblo. Pero vemos que el Dios todopoderoso que usted le sirve, el Dios que yo le sirvo, ese Dios es un Dios de misericordia. Vemos que aquel Dios, detrás de eso, manda a su gente, él manda a un mensaje, un recado. Pero vemos que aquel hombre toma aquella postura de ignorar lo que el Señor le pone como encomienda, un mensaje, ¿verdad? Vemos que aquel hombre dice que él mismo pagó su pasaje y tomó un bote, ¿verdad? Vemos que aquella barca que Jonás toma, vemos, amado pastor, que aquel hombre, él mismo paga con eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que después se levante aquella tormenta. Vemos que así hay gente ahora mismo, que ellos mismos pagaron con sus propios hechos, están sufriendo las consecuencias. Pero vemos que detrás de eso, cuando la gente empezó a estar sufriendo, dice que se levantó una gran tempestad, pastor. Vemos que en aquel mar dice que se levantó tanta tempestad, que la Biblia dice que la barca iba a ser partida, que la barca iba a romperse, la barca de tanto que azotaba el agua, de tal manera que en sí, yo me imagino que esa gente estaba gritando y dice que ellos estaban pereciendo. Y vemos que el significado de perecer es morir. Vemos que la gente estaba yendo a morirse por aquella decisión que aquel hombre tomaba. Pero algo, pastor, que en mí cautivaba en esa palabra, era que yo miraba, era que hay gente que cuando toma decisiones equivocadas, no solamente sufre él, no solamente perece aquella persona, sino vemos que hay gente que no tenía nada que ver en ese transcurso. Fue gente que empezó a hacer, que empezó a perecer por la causa de él. Así hay gente ahora mismo metida quizás ahí en el problema que tú estés. Quizás estás preso, pero no solamente estás preso tú, también acarreaste a tu familia. Los problemas vienen con tu familia. Hay hijos que están sufriendo, hay familia, hay primos, hay mamás, hay abuelos, hay padres, hay madres, que por la decisión de uno hay gente que empieza a sufrir con gente que está alrededor de nosotros. Pero vemos también que algo que cautivaba, así desmenuzando rápidamente, ¿verdad? Vemos que aquel hombre se puso a dormir, dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando aquel hombre se puso a dormir, vemos que hay gente que detrás de todos los problemas que él tiene, vemos que aquella gente toma el control y toma eso en sí en su vida, de que engancha el guante y dice: yo me voy a dormir. Hay gente que mira que sus hijos están quizás perdidos en la calle. Hay gente que vemos que sus hijos están quizás
tras la reja, lo Gloria vemos a que Dios. está y esa gente se pone a dormir, pero es hora de que tú te levantes. Gloria a Despierta Dios. tú que estás durmiendo, despierta porque no es hora de dormir, es hora de levantarse y decirle al Dios de la gloria, Gloria que sea a Dios. Él el que sea el centro de tu barca, que Él sea tu GPS de la barca, Gloria a que Él Dios. sea, pastor, la brújula de su barca, ¿verdad? Amén, Porque amén. si tú no tienes a un Dios que maneje la barca tuya, aquella barca que se va para Nínive, aquella que no que se va para Gloria a Tarsis, Dios. aquella barca que si tú te subes, no es una barca a la deriva, sino es una barca que en sí está el Dios de la gloria, Gloria bueno a eres, Dios. papá. Y entonces es alguien que uno tiene que tomar aquel control de eso. Mi alma te alaba, Dios Todopoderoso. Y vemos en sí que detrás de todo esto, pastor, vemos que el Dios de la gloria es tan bueno que aún Jonás, huyéndole a aquel Dios, aún Jonás huyéndole, vemos que es tan misericordioso el Dios de la gloria, que dice que toda la Biblia testifica que le tuvieron que echar al mar a Sí. Jonás para que todo calmase. Pero vemos que algo que cautivaba en sí en mi corazón, pastor, vemos que cuando Jonás fue echado, Dios tenía un plan B para él. que sí. Así era un plan B, hoy día es el plan B que Dios tiene para tu vida. Vemos que cuando tenía Jonás aquel pez, el Señor, preparado aquel pez para que fuera tragado Jonás. Dice que Jonás estuvo 3 días metido en aquel vientre del pez. Pero vemos que ahí es donde él clamó. Dícele que él clamó y Jehová en el seno del Seol, él escuchó. Wow. Vemos que el seno del Seol significa que quizás ya estaba en la muerte, en el infierno. Vemos que sí. eso es lo que las sagradas palabras dicen. Y vemos, pastor, que cuando aquel hombre estaba, vemos que el Dios de la gloria es el Dios que hoy Gloria día a está Dios. hablándote a ti. Yes. Quizás yo no sé cuál es el pez que te tiene tragado a ti. Yo no sé si Gloria eres a el pez Dios. que te tiene tras las rejas. Yo no sé si es el pez ese que te tiene quizás internado en un centro de rehabilitación, o quizás ese pez es el que te tiene quizás con cáncer, con cualquier enfermedad, con SIDA, con Gloria a VIH. Dios. Yo no sé cuál es el pez que te tiene tragado, pero detrás de ese pez hay algo que tienes que entender, que es el Dios vivo, o él tomando eso para darte en cuenta que es necesario que tú te rindas y le Gloria a clames Dios. a él, Amén. para que él sea que te agarre y te lleve hasta la orilla, y sea que Gloria a ese Dios. pez te deje. Aleluya, gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya, te mi adoramos, alma, Señor. bueno eres, papá. Yes. Amén, aleluya. Y así, amados hermanos, esto fue un intermes, pastor, Sí. que en sí, que el Señor puso en mi corazón para traer de la parte del que Él me dio de las Sagradas Escrituras. Amén. Así vamos a entrar al testimonio mío, pastor. Vemos que mi testimonio comienza muy temprana edad, pastor, yo creo que fue a la edad de 4 años, donde con la pérdida del abuelito mío, vemos que el abuelito materno, cuando él fallece, eso como que hubo tanta como desilusión de la vida Sí, conmigo, claro. cuando él fallece. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Discúlpeme si me quebranto, porque en verdad es algo que, pastor, no he comentado casi nunca en sí desde la niñez mía. Y vemos que después, a poco tiempo, recuerdo que me dan otro golpe más, pastor, aquel golpe bajo tan grande, donde me encuentro con la noticia tan grande que papi y mami se van a divorciar. Y yo Oh, decía, my God. wow, pero nadie preguntaba ese dolor mío, nadie decía por qué pasó, nadie me preguntaba, ¿tú crees que está bien? ¿Tú crees que yo voy a tomar esa decisión? No nos entendemos, simplemente cada quien agarró su rumbo y se divorciaron. Una pregunta, Ajá, amén. perdona, una pregunta. Y cuando sus padres se divorciaron, ¿cuál era tu edad? Yo tenía como 6 años. Como 5 años, 6 años, como 5 años más o menos tenía en ese transcurso de 5 años. Pero vemos que en eso marcó tanto, porque Wow, yo era un 6 hijo de años. que era bien apegado Wow, a papá. sí. Y veía así yo un hogar, o sea, donde había un hogar, había siempre problemas como todo hogar, ¿verdad? claro. Pero vemos que papi era una persona cariñosa, afectuosa. Y tú eras más apegado a tu padre. A los dos, pero siempre era como Un cariño ese feeling especial. especial para papá. Sí, sí, Entonces, ok. el superhéroe de un niño, Claro ¿verdad? que sí. Entonces vemos que detrás de eso, papi decide abandonar la casa y al poco tiempo, ya no supe un poquito tiempo, pero en ese transcurso recuerdo que aquel papi aquel día llega a la escuela y cuando llega a la escuela, llego yo feliz porque pensé que estaba papi. Wow.
Gloria a Dios. Pero vemos que esta vez papi ya no llega de la mano de mami, sino esta vez papi llega de la mano de su nuevo compromiso. Y papi pensaba que todo estaba haciendo bien. Hoy le entiendo a él porque papi nunca tuvo al Señor en su corazón y nadie le instruyó de eso. Y él llega esta vez de la mano de su nueva mujer. Eso son cosas que marcó mi vida, que empecé como a preguntar a Dios y a pelear con Dios aún siendo niño. Recuerdo que a poco tiempo también de eso, mami también ya conoce su nueva pareja. Wow. Y veo que nadie preguntaba de mí, nadie como que le interesaba eso sobre mí. Una mamá siempre bien responsable, una mamá bien afectuosa, la mejor mamá del mundo, pero había algo que nunca nadie de ellos instruyeron en los caminos del Señor. No sabía lo que iba a pasar a raíz de, o sea, lo que marcaba en la vida de su hijo, ¿verdad? Vemos que después de eso, mami, ya también tiene su actual pareja. Vemos que actuó, cuando vi eso, pastor, como fue un cambio de 360 grados, porque nunca más volví a ser aquel niño, como un niño que fue criado en su hogar, ¿verdad? Donde vemos que aquel niño adopta una compostura de un niño problema. Aquel niño ya no era un niño normal, sino era un niño que era... que era un niño que solamente se metía en problemas desde su niñez en la escuela. Vemos que aquel niño era un niño tan problema que todos los días mami tenía que llegar a la escuela, todos los días con los vecinos, todos los días con los compañeros, todos los días, pastor, era un problema que mami incluso ya hasta me pegaba, decía que yo no entendía por qué pasaba. Sí, claro. Buscaba psicólogos, porque tú no eras así. Así es, porque todo esto aconteció después de la separación. Amén. Okay. Eso fue lo que marcó al ver a papi y mami con otra pareja. Es y eso difícil para un niño. Fue algo tan grande, pastor. Recuerdo pastor, que mami empieza a buscar ayuda en los psicólogos, en los consejeros. Dios empieza a buscar en muchos lados, donde creo que cada semana pasaba en terapias de psicólogos, porque fue un cambio tan grande que mami vio qué pasó, como si él era un niño normal, que como cualquier niño que hacía su travesura, pero eso marcó tan grande que recuerdo que de ahí empecé con la rebeldía. Para la edad ya de los 13 años, adopto ya con una rebeldía más grande, en la rebeldía donde ya empiezo a consumir alcohol, empiezo a un desorden sexual, un desorden donde el enemigo empieza a atacarme, empieza ya el consumo de alcohol, perdón, ya con cigarrillo, empiezo a estar experimentando todo eso. Ya para la edad de los 14 años se desata esto de que me topo con aquellas sustancias controladas conocidas como drogas, donde empiezo ya a experimentar de a poco con drogas, y empiezo como a engancharme con la droga, el alcohol, el sexo. Era todo un infierno, donde el enemigo empezó a presentarse muchas cosas a muy temprana edad. Recuerdo que ya para los 15 yo empiezo como a enamorarme de la droga y del alcohol. Pero recuerdo, pastor, que yo me crié en un barrio peligroso de la ciudad de Cuenca, ¿verdad? Y recuerdo que en aquel vecindario yo veía mucha gente adicto, mucha gente que se discriminaba, que que estaba pidiendo pesetas y no le importaba que la gente lo humillara. Pero como yo me crié en ese ambiente, yo veía y decía, no, yo nunca voy a llegar a ser como él. Yo nunca voy a permitir llegar a discriminarme ante la gente, nunca voy a estar sucio. Toda en el tiempo de la adicción mía, de que tuve, nunca yo anduve sucio, siempre andaba bien presentado, siempre recortado, siempre cuidaba de mí en sí, cuidaba porque no quería dar esa imagen. Claro. Pero vemos que detrás de eso, yo no sabía que el enemigo es un diablo mentiroso, que el enemigo siempre va a poner a la gente, pero detrás de eso yo cuidaba mi imagen y decía, no, yo no soy un adicto, yo no soy un alcohólico, pero mi mamá y toda mi familia ya empezó a ver ese desorden en mi vida. Entonces vemos que para los 16 años, pastor, adopto esto donde digo, no, yo tengo que ser como conocida en la calle, yo tengo que conocerme. Empiezo ya en ese transcurso de 14 para 16,
pastor, empiezo ahora a delinquir. Empiezo en el mundo de delinquir con un primo mío que siempre estoy orando por él, siempre estoy pidiendo por él y su familia. Perdona, ¿qué significa eso? Delinquir es, empiezo a estar robando. O robando. Empiezo a estar robando, pastor. Empiezo Carros y cosas así. empiezo a llevarme los estéreos de los carros. Okay. Entonces, con el primo mío, pero éramos unos niños, o sea, yo de 13 años, 14 años, unos niños donde mami no sabía esto. Mami como ya tenía su pareja y esto, entonces como que no prestó mucha atención pendiente a lo que el nene de ella salía todas las noches a delinquir, a asaltar a gente que llegaba extranjeros, nosotros con puñales en mano, asaltando, ¿verdad? Con un primo mío. Entonces todo relacionamos con el asalto, todo donde íbamos, a cualquier lado era, caminábamos por aquí, alguien que estaba ahí, asaltábamos, eso era el nuestro, o sea, como diversión entre nosotros. Entonces empiezo a llevar aquel modo cuando para los 15 todo muchacho de la época mía sabía quién soy yo. Que todo muchacho sabía, que tú le conoces a un muchacho tan conocido como Cheto, yo le conozco a aquel muchacho Cheto. Nadie sabía el nombre hasta ahora que entregué a mi vida a Cristo, que sabe el nombre mío de Juan Muñoz, pero el nombre de Dios, porque Dios cambia nombre, ¿verdad? Entonces vemos que nadie sabía eso, o sea, todo el mundo conocía a Cheto y se explosionó el boom de aquel muchacho, las matinés, en todo lado, porque aquel muchacho le gustaba pelear, aquel muchacho lleno de odio, de rencor, de todo lo que vio en casa, de todo eso, de la separación, todo como que empezó en una sola donde siempre me gustaba buscar problemas. Toda persona que me conocía de mi ciudad sabe que si no le he quitado, él le debo, pero a todo mundo era que tenía algo que ver con ellos. Se desata esto donde, pastor, ya no podía estar en mi ciudad tranquilo porque en todo lado tenía problemas. En todo lado me buscaba el uno, me buscaba el otro. Salía para la bodega, me buscaban ahí. En todo lado era el problema, yo me metí en problemas en todo lado. Recuerdo que ya con aquel desorden de la vida mía, con aquel desorden ya como adopto el abandonar la escuela a muy temprana edad, dejo la escuela, 16 años me llama la mamá de mi primera hija que voy a ser papá a los 16 años, algo que impactó mi vida, pero no le tomé como algo malo, sino como para engrandecerme yo. Entonces detrás de eso, cuando me engrandezco yo ya no voy a la escuela, yo empiezo a fumar en casa, empiezo a beber en casa, empiezo como a creerme una persona adulta. Entonces mami también ya dejó de ser aquel niño, como aquel niño de ella, ya tenía también su hija. Mami dice está bien, entonces se desata un algo diabólico en casa, pastor, que donde empieza todo fue algo tan que marcó mi vida, donde vemos que el abuelo mío muere por el problema del alcoholismo. Ahora tú eras bien apegado a tu abuelo. Mucho apegado a mi abuelo, y vemos que mi abuelo muere por el alcoholismo. Pero se desata que aquella familia, los hijos que vienen ahí, todavía seguían bebiendo, consumiendo el veneno que le mató a su papá. O sea, es algo del diablo que, o sea, se cegó la mente, que sabiendo que algo le mató a mi papá, yo seguía haciendo esto. Fue una cadena transgeneracional, donde vemos que todo el mundo empezó a beber todos los fines de semana. Había parties en casa, todos los fines de semana se bebía en casa. La abuela con el nieto, los tíos, las tías, todo el mundo bebía, mami con el hijo, y pues se bebía por cualquier razón. En mi casa se bebía porque sí, porque no y por si acaso, pero se bebía por cualquier cosa en casa. O sea, había cualquier excusa. Si la mosca se moría, era obligatorio beber ahí, pero para cualquier cosa. Pero no era una bebida normal, sino era una bebida diabólica, donde teníamos que terminar todo el mundo botado en el suelo, vomitando el uno por acá y el otro por ahí. Es algo del diablo, pastor, algo que en verdad, que gloria a Dios que rompí esa cadena en la descendencia mía. Entonces vemos que mami era la mejor mamá del mundo, pero mami no tenía esa educación que le dieron a ella. Mami no podía darme algo que
Mami siempre fue responsable, una madre abnegada, pero mami nunca tuvo eso para darme porque mami no recibió eso con un papá alcohólico. O sea, vino muchas cosas donde mami no podía darme más, aún siendo bueno, la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Pero vemos que detrás de eso, 16 años y medio, pastor, me topo de nuevo con una sorpresa de la mamá de mi segunda hija, Marcela, ¿verdad? Entonces vemos que antes de los 17 pasó con una vida ya con adicciones, con una vida destrozada, sin trabajo, sin nada, pastor. Ya era papá de 2 niñas. A la edad de 17 años ya tenía 2 hijas. Y pastor, transcurría, pero yo no miraba nunca por ellas. Yo siempre fui, nunca me interesaron mis hijas porque había algo que no me interesaba mi vida y mucho menos iba a ver por ellas porque no cuidaba ya ni de mi vida, o sea, era muy difícil, era difícil que yo cuidara de ellas. Entonces nacen mis 2 hijas. Y nunca me hice responsable, siempre un mal papá, en verdad, porque hacía cosas malas, nunca les veía, en sí sin número de cosas. Cuando recuerdo que ya para los 18 años ya empiezo a salir mucho con mi esposa, con mi actual esposa Andrea. Empezamos a salir de noviazgo con una adicción mía que ella sabía, pero y tú llegaste a esa relación con un bulto. Con un bulto lleno, una mochila llena de problemas. Con aquella niña que tenía 15 cuando yo tenía ya 18. Con aquella niña que venía de un hogar donde su abuela era cristiana. Y se encontró con usted. Y se encontró conmigo. Entonces, vemos que detrás de todo esto, mi esposa, una niña de casa, ¿verdad? Una niña que salía a party, una niña, no más una niña que vivía su juventud, sin servirle a Cristo. Ella viene de una abuela que le sirve, pero ella no le servía, pero ella no iba a más cosas grandes, ¿verdad? Pero entonces detrás de todo esto ella sabía la adicción mía, sabía todas las cosas malas mías. Pero vemos que mami adopta por encerrarme un centro de rehabilitación porque todos los fines de semana llegaba con toda la ropa mía puro sangre, lastimado, porque todos los fines de semana era pelea tras pelea o quizás detenido en el cuartel, así preventivamente, ¿verdad? Entonces vemos que mami era cansada de eso, que decide internarme en un centro de rehabilitación. Y vemos que no es el centro, vemos que no es el grupo NA de Narcóticos Anónimos, vemos que no son los 12 pasos, vemos que no es el programa de rehabilitación, vemos que es el problema de cadenas que yo tenía, aquellas cadenas que yo construí de a poquito hasta que hicieron grandes de aquellas cadenas. Entonces vemos, pastor, que cuando yo empiezo con eso, con una vida bien fea, vemos que con mi esposa nos casamos, viene mi otra hija, mi tercera hija, Tita, 20 años, ya tenía 3 hijas, pero sin un empleo, sin nada, es un muchacho problema, un muchacho que nadie podía dar un centavo, pastor, un muchacho donde todo el mundo que me veía con mi esposa le preguntaba, decía, ¿por qué te casaste con aquel muchacho? Si aquel muchacho es un delincuente, si aquel muchacho lleno de hijos, si aquel muchacho, mira, tantos problemas que tiene, ¿qué pasó? Entonces entiendo que él es bien bonito, decían, pero no, eso no. Vemos que decía, ¿por qué? Decía que están con ella, ¿verdad? La belleza no es todo. A ver, a su nombre, gloria. Entonces vemos, pastor, que detrás de esto, ahora la que empezó llevó todas las cargas fue mi esposa mía. Porque una muchacha de que no llena de así mismo de perdición que el mundo me daba, ¿verdad? Pastor, decido venir a Estados Unidos porque todo me iba mal allá. ¿Y a qué edad tú llegaste a los Estados Unidos? Yo llego acá a los Estados Unidos a la edad de los 20 años. ¿Eso fue un año? Sí, 21 años más o menos, 20 años llego acá a Estados Unidos. Pero cuando llego a Estados Unidos con una vida que nunca me gustaba hacer nada, solamente yo vivía sin trabajar, sin estudiar, sin nada. Me gustaba la calle, veo aquí, dije, eso no es mío, yo necesito volverme de nuevo a Ecuador. Agarro de nuevo, yo me crucé la frontera, vemos que yo sin papeles regreso para Ecuador. ¿Y cuánto tiempo tú duraste aquí antes de usted irse? Poco tiempo, yo creo que duré como 6 meses, 8 meses. ¿Y no te gustó? Y no me gustó, mucho frío, mucho calor, y dije, no, esto no es mío, me voy para Ecuador de nuevo.
Mi esposa, como siempre, siguiéndome a mí. ¿Y tu esposa ella vino contigo para Ella vino para acá. Cruzando la frontera? No, ella se crió siempre aquí. Okay. Entonces, ella me acompañaba, como ella tenía papeles, se iba donde yo me quería ir. Entonces, vemos que nos íbamos y donde íbamos era un problema, pastor, un problema siempre para la gente que nos rodeaba, problema tras problema, problema tras problema. Sí. Vemos que ya nace mi otra hija, pastor, ya era, imagínense, el papá de 4 hijos. Recuerdo que ya decidimos cambiar nuestra vida, de nuevo me regreso para acá, de nuevo empiezo a hacer la vida aquí, pastor, cuando empiezo a estar aquí ya de nuevo, empiezo a trabajar aquí, a cambiar una vida, ¿verdad? Pero era una vida sin Cristo, era una vida sin nada, era una vida vacía, una vida donde no podía hacer nada porque no tenía a Cristo. Entonces, me topo con la sorpresa, pastor, que mi esposa le invitan a un retiro. Y aquel retiro fue un retiro de bendición porque mi esposa, aquel día que ella vino, ella no volvió a ser la misma de antes. Gloria a Dios. Aquel día que ella experimentó aquel retiro, porque estaba llena de tantos problemas, aquí en casa, que peleábamos, nos pegábamos, le hacía la mano yo, ella me alzaba la mano, me aruñaba, me quería atropellar con el carro, me perseguía para matarme, yo pegándole, rompiendo las cosas, una vida, un desorden tan grande en casa, porque no teníamos a Cristo. Amén. Y vemos que detrás de esto, mi esposa empieza a adoptar un problema de ataques de pánico. Por los problemas, la situación, adicta al cigarrillo tremendo, y nosotros fuma, bebe, paris todas las semanas en casa, bebiendo, adoptando la misma ejemplo que me empezaron a dar, empecé ahora a adoptar en mi hogar. Wow. Entonces, pero mi esposa siempre como que ella rechazaba eso porque la abuelita siempre le habló del evangelio y ella empezó, siempre vemos que dice, instruye al niño en mis caminos, y aún siendo viejo no se apartará. Vemos que eso es una promesa que Dios hizo con la gente, que uno motiva al niño a llevarle a la iglesia. Amén. Vemos que aquel hogar destruido totalmente, pastor. Mi esposa decide buscar de Dios. Ella busca de Dios, y yo pedía a Dios, decía, Dios, cámbiale ese genio a mi esposa, porque en verdad yo fumaba con un cigarrillo, recuerdo, afuera de mi casa, y yo hablando con Dios, según yo, ¿verdad? Claro, sí. Y mi inconsciencia, y fumando y pidiendo a Dios que le cambie. Pastor, cambie a su esposa. Que cambie a mi esposa, cuando el problema era yo. Entonces, cuando veo que mi esposa viene de aquel retiro, viene una persona distinta, pastor. Vemos que mi esposa es una persona distinta, pero ahora ya no me gusta la forma que era ella. Porque aquella mujer, cuando el día que llegó me dijo, mira, en mi teléfono ya no hay más Facebook. Y yo decía, wow, no digo que el Facebook es malo, porque ahora vemos que utilizamos bien, sino yo utilizaba de una manera mala. Para ese tiempo. Para ella se desvivía mucho ahí. No hay más Facebook, no hay más música mundana en esta casa. Pero si eso era lo mío, la pachanga y la música, o sea, ¿cómo? Ahora, ¿por qué me está quitando lo mío? Sí. Tampoco hay bebida, ni amigos, ni corillo tuyo afuera, no quiero nada. Aquí no hay picnics, aquí no hay nada. Aquí esta casa ahora va a ser de Cristo. Wow. Pero fue en aquel día, ella tuvo ese cambio que radical, un encuentro personal donde ella vio, bautizada por el Espíritu Santo aquel día, algo tan hermoso en su vida, que ella en verdad dijo, esto es lo mío. Wow, gloria a Dios. Recuerdo que ella manejaba, pastor, de los problemas que había en casa, que ella se iba y ella me llamaba, decía, mi hijo, venme por favor a ver, estoy aquí, la tal persona le va a tener a los niños, gente que no conocíamos, porque la ambulancia tenía que agarrarle a ella porque ella le estaba dando ataques de pánico. Sí. Y vemos que a veces me llamaba, hey, tú eres papá de tal niña. Yo decía, sí, ¿qué pasó? Dice, tu mujer le llevó la ambulancia. Yo decía, yo ya sabía que era lo que pasaba. Sí. Los ataques de pánico, dormida en la madrugada, ayúdame, me muero, me están ahorcando. ¿Quién eso era? Era el mismo diablo que estaba metido en casa. Y vemos que venían ambulancias, algo tan, pastor, tan demoníaco metido en casa. Vemos que mi esposa tiene un verdadero encuentro con el Señor. Vemos que cuando ella hace, yo empiezo a salir más a las discotecas, a esto, como ya no se bebía aquí, ahora adopto las discotecas, los clubs, empiezo las barras, a estar frecuentando con amigos.
pero entre el transcurso de toda mi niñez hasta acá que consumí drogas, nunca dejé drogas, siempre hubo, o sea, eso de que no buscaba esa adicción para comprar, pero alguien me sacaba drogas y siempre compartía, toda mi vida compartí esa adicción a drogas. Entonces cuando empiezo a ver que yo consumía drogas, quizás me vestía bien, quizás iba a la discoteca, hacía lo que yo quería, pero ella era feliz y yo era infeliz. Claro. Pero decía, ¿por qué si ella no fuma ahora ella es feliz y yo estoy desesperado por conseguir una tienda, una bodega que esté abierta para comprar un cigarrillo? Y verdad, pastor, como que invadía tanto esa opresión, pero era como que yo adopto como agarrarle un rencor a mi esposa, porque la luz con las tinieblas no se juntan. Entonces yo veía en ella, que yo veía aquella mujer que empezaba a doblar rodillas a las 4 de la mañana, y yo veía, pero que le está volviendo loca, y en el transcurso del día le decía, Pris, no leas mucho la Biblia, porque en verdad te vas a volver loca, y yo he visto mucha gente que se volvió loca y que anda evangelizando, gritando en la calle, Cristo viene, y tú vas a terminar siendo así. Cuando yo no me di en cuenta que pasó, pastor, un poco tiempo, el loco se hizo yo. Empecé a volverme a aquella locura de que era mi esposa y veía de lo que yo un día le decía a ella que deje de hacer eso. Ella no entendía, me decía, es que tú no entiendes, si solamente viera lo que en verdad es servirle a Cristo. Decía, ándate de aquí con tu locura. Y yo le insultaba y le empezaba a decirle cosas feas, lastimando el usado del diablo, para que ella abandonara el evangelio. Cuando ella me decía, no sabes qué, aunque te puedas ir tú, aunque pueda irse cualquiera, el que no se tiene que ir de mi vida es Cristo. Entonces ella empezó a adoptar y a pelear la salvación mía para nosotros militar a Cristo, ¿verdad? Recuerdo, pastor, que en el poco tiempo empiezo a tener una relación con Dios, empiezo a buscar, empiezo a pedirle a Dios que necesitaba eso de que ella tenía. Te sentía desesperado. Desesperado, entonces... recuerdo que quizás me entregué a Cristo, quizás porque vi lo que ella tenía o la desesperación, pero no fue una entrega como completa, ¿verdad? Porque a medias ahí, era como a medias, porque al poco tiempo decido apartarme de las cosas del Señor. Iba a la iglesia, todo, yo no faltaba, pastor. Por eso hay gente, hermano, tú que me estás escuchando, hay gente que quizás yo no faltaba a las iglesias, pastor. Yo estaba de domingo a domingo, guiaba la banda de la iglesia. Yo barría, yo ayudaba en la iglesia, pero mi corazón, sí, como digo, siempre estaba en Sodoma. Aún estando en la iglesia, hay gente que está, pero realmente no está, pastor. Eso es cierto. Hay gente que quizás, hay gente que tiene las reservas de él en el corazón, las reservas del mundo, y dice, pero si, ¿qué hubiera sido si yo hubiera hecho esto? Exactamente. Detrás de eso mi corazón estaba en el mundo. Cuando empecé yo dije, ya no aguanté más, enganché los guantes, puse la mirada en los hombres, en el que hace, que el uno hace esto, el otro, y dije, yo voy a abandonar esto, porque para estar así mejor me pierdo lo que el enemigo siempre pone a la gente. Entonces la guerra comienza en la mente de las personas. Y el enemigo es tan astuto tomando la mente de la gente para hacerle salir de las cosas de Dios. Cuando decido, pastor, salir de las cosas del Señor, empiezo a adoptar algo que dice la Biblia, que cuando una persona se aleja de las cosas del Señor, vienen 7 demonios peores. Un día, en la palabra, yo escuché algo que decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo probé aquella libertad que Cristo me dio por ese momento, ¿verdad? Pero el que se negó a seguir militando fui yo. Entonces, cuando yo regresé al mundo, pastor, probé esos 7 demonios que la Biblia decía. Entonces vemos que aquellos demonios vinieron y tomaron una posición demoníaca en la vida mía, una posición tan grande donde mi esposa ya no me importaba, mis hijas no me importaban. Mi madre no me importaba, que me llamaba así que regrese a casa, yo me portaba hasta malcriado y les faltaba el respeto. Empiezo a estar, pastor, con una vida tan dura, envuelto en todos los placeres demoníacos del mundo que son basura, como decía Pablo, ¿verdad? Entonces vemos que todo eso que era basura, empiezo yo a enlodarme en aquel fango, aquel lodo cenagoso que habla la Biblia, empiezo a revolcarme como un
cerdo, ¿verdad? Wow. Que aún estando, la Biblia dice que solo los cerdos son que les limpian y regresan, abren la puerta y ellos se van y se fangan de nuevo. Yo empiezo a hacer a tomar aquella decisión. Cuando pastor empiezo a meterme grandemente con el alcoholismo, empiezo a meterme grandemente ya con la droga, empiezo a consumir drogas de nuevo aquí ya de una manera semanalmente, todos fines de semana, droga tras droga, after hour, amaneciéndome, una vida de engaños a mi esposa, decido abandonar el hogar y cada donde iba, recuerdo amigos que me están viendo, ¿verdad? Recuerdo que si hay un amigo mío que está viendo, sabe que lo que estoy hablando, ¿verdad? Era así porque yo iba con mis amigos y donde iba nos conseguían las mujeres. Sí. Pero ellos se llenaban como el ego que decía, wow, ¿verdad? Como nosotros levantamos jevas. Pero dentro de ellos no sabían que yo me reía y decía, si supieras que no es tú ni yo, sino es el diablo sacándome cada vez más de las cosas de Dios. Yo sabía que cada que yo me encontraba con una mujer cuando hacía esto, yo sabía que era el diablo presentándose, porque siempre atándome más, yo sabía que era, porque yo sabía lo que Dios tenía con mi familia. Pero detrás de eso yo iba a los paris y siempre escuchaba aquella voz en mí y cuando estaba yo jangueando con mis amigos, estaba cualquiera así ennotado, ¿verdad? Venía aquella voz que siempre era, si la muerte me va a sorprender. Y yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué si esto no me gusta a mí? Aunque la carne quiera, pero lo mío es adorarle a Dios. Gloria a Dios. Pero yo no podía estar ahí. Era algo, cuando yo me di cuenta, abrí los ojos, pastor, fue algo tarde porque aquel muchacho que yo me creía siempre, él sábelo todo, el de la película, ¿verdad? Sí, el que pensaba que yo todo podía hacer. Pastor, cuando yo abrí los ojos, la adicción a las drogas ya empezó a tomar posición en la vida mía. Empezaba posición en las salidas, bebida, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, todos los weekends. Recuerdo que adopto salir de casa, le abandono a mi esposa, abandono el hogar. Pastor, me encerraba en un cuarto que renté y recuerdo que en aquel cuarto el Señor siempre empezaba a trabajar conmigo, y cuando prendía la tele, mientras estaba viendo la tele, salía alguna cosa y por ahí salía alguien que les entregó a Cristo. Y cuando yo veía eso me quebrantaba y empezaba a llorar en la alcoba mía, lloraba y decía, ¿qué hago aquí? Si yo tengo mi familia, ¿qué hago aquí yo? Y yo decía, ¿por qué? Por el maldito ego mío, por todo eso de que un día vi que mi papá abandonó la casa y me arrancó. ¿Por qué hago esto? Lo mismo ahora yo adopto a mis hijas, yo adopto ese ejemplo a ellas. Cuando empiezo a ver esto, pastor, recuerdo que todo eso, lo que yo pensé que estaba bien, el enemigo me pasó factura. Porque cuando él me tuvo atado, cuando ya estaba destruido, pastor, abrí los ojos, era tarde, porque mi hogar estaba destruido, ya no tenía hogar, ya mis hijas no me hablaban mucho, estaban con raíz de amargura hacia mí, no hablaba con mi mamá, no hablaba con nadie, perdido en esto, me salía con mis amigos, disfrutaba y nadie de ellos sabía que cuando yo me encerraba y se acababa el party, los 3 días de consumo, de vacilón, ¿verdad? Llegaba y me encerraba en un cuarto y cuando me apagaba la luz, desconectaba el teléfono, apagaba y me quedaba en oscura y empezaba a pelear con Dios, y empezaba a tener experiencias demoníacas donde sentía que yo así hablando, así diciendo, pero ¿por qué yo tengo que pasar esto? Sentía que el enemigo se sentaba al lado mío y decía, Dios, pero no puedo ni siquiera arrepender porque yo estoy sirviéndole a Él, no puedo. Yo sentía aquella presencia del diablo que cuando Él se sentaba, el colchón de mi cama se bajaba y yo decía, por favor déjame en paz. Yo empezaba a hablar con el demonio y decía que me deje en paz porque yo ya conocí la verdad de Dios. Y yo le llamaba a mi primo y le decía, por favor, ven, duerme conmigo, por favor. Y él decía, no, tú estás de verdad volviéndote un poquito loco. Tú estás viendo, yo tengo miedo a lo que tú estás viendo. Decía, no seas malo, no me dejes solo porque yo siento que el diablo está en la noche en el cuarto. Entonces él no entendía y se iba. Y yo pasaba, pastor, me sentaba. Recuerdo que me sentaba y cuando empezaba a llorar y decía, Dios,
por favor, déjame en paz, por favor. Y empezaba, no quería, o sea, me venía tantas miles de cosas donde empiezo a entrar en una depresión, pastor. Nunca en la vida yo sentí depresión. Siempre cuando yo escuché que un hombre tenía depresión, yo como que me daba risa de verle a un hombre, que decía, ¿cómo un hombre puede, si la vida es tan linda, la pachanga, todo es lindo, porque un hombre está triste con depresión? Pastor, cuando adopto esto, empiezo a sentir la depresión a mi vida, una depresión tan grande, donde digo, quiero morirme, quiero suicidarme, empiezo a buscar las maneras para suicidarme. Entonces, cuando digo empiezo, quiero morirme, pero si yo me mato de esta manera, mi mamá va a enterarse así, mi prima va a abrir el cuarto, le van a llamar a mi esposa, mis hijas van a verme, y cómo me va a sacar el cadáver, la policía, o sea, me venía millones, yo hacía la película mía ya muerto. Entonces decía, pero ¿qué va a hacer de mis hijas? De la renta y esto, y empiezo a pelear conmigo mismo, pero el enemigo me ponía, decía, la iglesia ya no va a creer en ti. La iglesia, tú te apartaste y ya no tienes chance de levantarte. Los pastores no van a creer de ti, tu esposa ya no quiere estar contigo, ya todo tienes perdido, ¿qué para perder? Mátate porque eres un problema. Y yo decía, empezaba con eso y decía, si me mato y ahora si me guindo, si me ahorco, venía millones de cosas peleando en aquel cuarto encerrado, días metido en aquel cuarto. Y recuerdo, pastor, que donde iba Dios me hablaba, la misericordia grande, siempre eres Dios bueno, papá. Y recuerdo que cuando iba, recuerdo que un día me voy para New York, ¿verdad? Y en New York huyéndole, pensando que aquí mi esposa va a verme, quizás pecando, ¿verdad? Recuerdo que un día voy para New York y me encuentro con un amigo mío que está militando a las cosas del Señor, Eric, mi amigo Eric. Recuerdo que aquel muchacho me encuentra. Y aquel muchacho me encuentra y me dice, Juan, ven un ratito acá, porque yo estaba con unas mujeres, ¿verdad? Y él me lleva un poquito y dice, ven un ratito acá. Yo digo, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasó si tú le servías a Dios? Wow. ¿Qué pasó? Pastor, cuando decía eso, como que quebrantaba mi vida, porque sabía que era Dios hablando. Y él dice, mira, Juan, mira, te voy a decir una cosa, no le sigas oyendo a Dios, porque si tú estabas bien con tu esposa, eres un ejemplo. Mira, que sabes que yo miraba las cosas de Dios, era porque yo te miraba a ti, tú eras un ejemplo de mí a seguir. ¿Qué pasó? Y yo decía, no, sabes que me cansé de la iglesia, pero ya no puedo más. Y él me decía, mira, yo me estaba yendo para un lado de acá, pero el Señor me mandó por acá. Y yo sabía que yo te iba a encontrar a ti. Y yo decía, y él usado de Dios, mi amigo Eric, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Él me viene y me dio una palabra y me dice que por favor, que vuelva a las cosas de Dios, que él está orando por mí. Y yo le digo, está bien, pero cuando él empezó a hablarme, el egocentrismo mío, no quería que él me mire, que yo me quebrantaba, porque no quería que alguien me vea que yo era débil, que no era aquel muchacho que peleaba, que aquel era hombre que todo el mundo pensaba que yo no tenía ningún, que siempre era, que no tenía corazón, ¿verdad? Sí. Y cuando él miraba eso, yo recuerdo que yo me volteé, pero me volteé con lágrimas en los ojos, pastor. Cuando recuerdo que así Dios me hablaba, yo recuerdo que estaba quizás bajando escaleras en New York, ¿verdad? Cuando estaba bajando, alguien siempre estaba, un siervo, y dándome, mientras yo bajaba, yo decía, este es cristiano y está entregando tratados. Papá, no hagas que me ataque, que no me deje, porque yo sabía que la palabra de Dios dice que Dios habla de una u otra manera al hombre. Y entonces cuando aquel hombre me daba, decía, si yo le soberbio, yo sé que no es él, que eres tú, Dios. Y yo agarraba, y cuando, pastor, yo abría, lo primero que decía, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Y yo decía, papá, pero ¿por qué me sigues tirando? ¿Qué quieres tú conmigo? Si donde voy tú me tienes, o sea, te has puesto la mirada tuya en mí. Y yo decía, había tanta gente, ¿y por qué justo me está, o sea, siempre donde voy había lados que donde me iba, me arruinaba el día, porque yo estaba gozoso, y cuando veía, me acordaba de aquel hombre que me daba aquel tratado donde decía que los adúlteros, los borrachos no heredan el reino de los cielos.
y todo empezaba ya no sentía bien. Recuerdo que mientras estaba metido en los after hours, pastor, bueno. recuerdo que cuando estaba metido en los after hours, mi esposa metida, mientras yo en los after hours, mi esposa peleando con dos guerreras que se unían con ella en la iglesia de Jaime Quijada, que él le vendía mucho a Jaime, a su esposa Elsie. Ella metida, pastor, orando, pidiéndole a Dios que sea quien me traiga. Pastor, esa iglesia se llenó a orar todos los viernes, vigilia tras vigilia para que yo orara. Pero yo sabía que mi esposa estaba orando por mí, porque cuando yo empezaba en el after hour, en la diversión, venía la voz y decía, ella está orando por mí. Y empezaba, pastor, y la gente que venía. Dile eso otra vez, ¿cómo fue? Yo estaba, pastor, en esto de que en la gozadera, y cuando decía, uy, ella está orando por mí de nuevo. Yo venía y le llamaba a ella y peleaba, decía, por favor, cánsate, tú estás en una vigilia, ¿verdad? Y ella decía, sí, estamos orando, decía, por favor, déjame en paz. O sea que el enemigo te daba discernimiento de lo que ella estaba haciendo, porque yo sentía eso cuando yo estaba de lo bien y de repente yo sabía que todo se tornó. Como una convicción. Porque sabía que empezaba que la oración del justo puede mucho. Sí. Empezaba a estarme haciendo efecto en los lugares que yo estaba. Wow. Y entonces yo empezaba y yo peleaba y decía, por favor, no ores por mí. No ores, por favor, consíguete una persona, un cristiano, un evangelista, un pastor. Dios le va a dar a ustedes un ministerio. Tú tienes un ministerio, pero déjame la vida tranquilo. Yo no quiero estar en casa. Y tú aconsejándole a mi esposa que se consiga otro hombre. Entonces usado del mismo diablo. Ajá, porque claro. obviamente si yo le veía a mi esposa, imagínate, yo creo que me metía con todo un carro entero acá en la media sala, ¿verdad? Entonces yo, pastor, viendo detrás de todo eso, empiezo a adoptar donde ya todo esto el diablo me empieza a pasar factura. Donde todo esto que lo feliz que me sentía, ya no pude conocer mujeres, ya no sentía eso. Salía a París, no sentía la diversión, me metía a droga, me daba paranoia, empezaba la depresión a mi vida. Wow. El alcohol me metía, ya nada de eso disfrutaba yo en mi vida. Cuando vemos que Dios empieza como a estarme llamando de nuevo. Dios empieza siempre presto. Recuerdo que aquel día que yo dije, ya hasta aquí creo que hoy me suicido. Ya de aquí creo que no pasa. Recuerdo que estaba caminando por aquella calle de Man Prosper. Y recuerdo que mientras estaba caminando, pastor, recuerdo que le miro al barbero mío que se hizo cristiano y estaba él evangelizando en la calle. Wow. Hoy en día es evangelista. También mando un saludo grande a Carlos Robles, ¿verdad? Y vemos, pastor, que aquel hombre estaba testificando. Cuando yo paso por ahí digo, no quiero evitarle para que él no me mire a mí. Sí. Cuando yo fue tarde que yo quise, él me dijo algo de Dios, que yo sé que Dios habla de una u otra manera. Me dice, varón, grita. Y yo me doy la vuelta y recuerdo que dice, wow, no le sigas huyendo a Dios, Cristo te ama. Y yo volteo y se me van las lágrimas, digo amén, y sigo caminando y digo, Dios, pero ¿por qué donde me voy tú me hablas? ¿Qué tienes conmigo que no me dejas estar tranquilo en el mundo? Recuerdo que fui así mismo peleando con Dios. Recuerdo que ya mi hogar destruido. Empiezo ya los fines de semana, me pasaba todo el fin de semana bebiendo, consumiendo drogas, quizás con otras mujeres. Recuerdo que voy a la iglesia un día y digo, necesito de la iglesia, necesito porque necesitaba de Dios. Recuerdo que un día fue un domingo, mi esposa se da la vuelta y me mira y dice, ¿qué hace aquí? Y empiezo, creo que fue por 3 ocasiones que fue a la iglesia y decía que necesito que oren por mí, pero no quería que hagan la oración de fe, porque había algo que el enemigo siempre pone, a tu amigo que estás escuchando, algo que siempre una mentira que te pone el enemigo que dice, no estás decidido todavía porque si tú estás ahorita le vas a fallar y es mejor ser leal y como tú eres bien leal, no le traiciones al Señor. Tú sabes, perdona que lo estoy interrumpiendo, pero eso, lo que usted dice, yo me he dado de cuenta que mucha gente que se apartaron dice lo mismo. Amén. No, yo soy una persona leal.
y dicen, para tener un pie afuera y un pie adentro, Para ser tibio. mejor vamos a sacar los dos, ¿no? Quédate Así ahí, es. que por lo menos tarde o temprano Dios va a hacer algo en tu Así vida es. y te vas a quedar. Y recuerdo que pastor, empiezo como que Dios empieza a trabajar conmigo. Recuerdo que ya no me sentía bien y todo me sabía mal, todo lo que tocaba rompía, todo era un caos. Donde yo sentía venir a verle los fines de semana, los domingos, a ver a mi esposa, y mi esposa nunca me quitó las llaves de casa, y yo me metí aquí cuando ella me llegaba de la iglesia, me miraba y decía, ¿qué pasó? Y yo decía, ora por mí, en verdad necesito oración. Le abrazaba y oraba y decía, quiero dejar las drogas, quiero dejar esto, pero no puedo. Quiero volver a casa, pero no puedo, el diablo no me deja. Y ella lloraba y decía, pero pelea, porque es necesario que tú pelees. Es necesario ponerte tú los guantes y pelear, porque yo no puedo hacer nada por ti. Yo ya oro por ti, pero es necesario que tú tomes aquella decisión. Recuerdo, pastor, que decido invitarle a mi esposa a la playa. Digo, ¿sabe qué? Necesito irme, y antes de que me vaya para ese punto, algo que ya marcó esto, dije, de aquí esto no es para mí. Cuando recuerdo, estaba en un lugar, ¿verdad? Estaba en un lugar en Nueva York donde me amanecí bebiendo toda la noche, y aquel lugar era un cuarto tan sucio, una casa tan sucia que había puros perros y todo orina de perros y la heces de los perros, ¿verdad? Y llena de cucarachas de aquella casa, llena, pero una invasión, pastor, pero el mismo infierno aquella casa, de cucarachas. Recuerdo que cuando ya era 2 días de lo que estaba bebido, recuerdo, pastor, durmiendo en un colchón en el suelo, y tenía todo en casa, y recuerdo que cuando me embriagué al siguiente día en el verano, en tan calor que estaba, abro mis ojos porque empiezo a atorarme con algo. Sí. Cuando yo empiezo a atorarme, veo que empiezan a salir de mis oídos, de mi boca, empieza a salir una invasión de cucarachas, y empiezo yo a ver y digo, ¿por qué? ¿Qué hago aquí? Wow. ¿Por qué si tengo mi familia? Empiezo a mirar al ceiling. Yo sé que toda persona apartada, el mejor amigo es la ducha o es el techo del ceiling de la casa, y empiezo a mirarle al ceiling y empiezo a llorar y digo, ¿por qué? ¿Qué hago yo aquí? Wow. Si yo teniendo una familia, teniendo un esposo, unas hijas, ¿qué hago yo aquí perdido en este mundo? Dije, no, esto no es para mí, perdido, pastor. Yo vine a las cosas del Señor perdido. Muchos de los amigos que andaban conmigo, que me conocían, decía, él se está aferrando por miedo a las cosas de Dios. Si era verdad, tenía miedo ya perder a mi familia. Claro. Mucha de la gente decía, él vino perdido allá. Sí, yo perdí todo, porque soy del Dios que yo le sirvo. Amén. Yo le sirvo a un Dios vivo que él me recibe cuando yo estaba perdido, pastor. Recuerdo que aquel día le invito a mi esposa, pastor, recuerdo a la playa. Digo, vamos para la playa con mis hijas, nos vamos de vacaciones, y recuerdo que el Señor ya estaba trabajando conmigo. Recuerdo que cuando estamos en la playa, me coge eso de que necesito ir a la iglesia. Y nosotros le pedimos permiso al pastor, que mi esposa le pidió permiso al pastor que iba a irse un fin de semana con la familia. Entonces le digo, hagan las maletas que hoy nos vamos para New Jersey de nuevo. Y ella, mi esposa, dice, pero ¿por qué me hiciste venir si íbamos a estar en familia? Y yo le digo, no, este es el día que hoy me voy a entregar a Cristo. Mi esposa, wow, no creía, pastor. Mis hijas lloraban y veníamos caminando, y mi esposa gritando, decía, agarren todo lo que puedan, dejen lo que sea, no importa, pero vamos, que papi va a reconciliarse con el Señor, pastor. Digo, déjame fumar el último cigarrillo que está ahí, que yo no vuelvo a ver nada más, que yo quería entregarme de corazón, pastor. Yo dije, hasta aquí se acabó todo lo malo mío, yo no quiero estar jugando con Dios. Esa era la alternativa, de que entraba al evangelio o me quedaba en el mundo. Sí. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, mira hijo, mi mamá me decía algo que siempre me daba risa, me decía, en esta vida eres o no eres. Eres un delincuente, sí, un buen delincuente, pero no estés haciendo un delincuente como si fuera un títere nomás, porque Amén. Me va a dar vergüenza. Mejor que diga, aquel delincuente famoso es mi hijo. Es decir, sí, es mi hijo, pero sé uno bueno, pero no estés a medias. Y sin saber, ella me decía Biblia, porque en la Biblia dice, o eres o no eres, eres caliente o frío, pero no tibio. Entonces, recuerdo que mi mamá empiezo a
tomo aquella decisión, llego, fumo el último cigarrillo, recuerdo y le digo a mi esposa, hoy es el último día en el cual nosotros vamos a estar, el último día que nosotros vamos a estar así. Recuerdo que me volví a poner una camisita, la 21 que tenía, dejé todo el flow ese, ¿verdad? De Bad Bunny que tenía por ahí, dejé y dije, aquí me tengo que ir a la iglesia. Sabía que un verdadero cristiano tiene también que cambiar no solamente por afuera, por adentro, sino también por afuera. Claro. Entonces dije, yo no, a la iglesia no puedo entrar así como quiera. Me puse, recuerdo, mi esposa me planchó la camisa y fuimos para la iglesia. Pastor, en el trayecto que íbamos con mi esposa, tenía miedo a chocar de a la iglesia, venía algo, una emoción tan grande que invadía, y recuerdo que con mi esposa cantábamos una alabanza, y mientras íbamos, recuerdo que con mi esposa cantábamos aquella alabanza que dice, amarte solo a ti, Señor, y íbamos cantando. Y yo lloraba y decía, y no volver atrás. Y yo lloraba y lloraba, pero mis lágrimas eran tan grandes que cuando llego al culto, era el culto más grande que mi vida, y que se demoró tanto tiempo, parecía que era una vigilia, pastor, y yo entre mí decía, por favor, pastor, ya cállate, porque necesito que haga la oración de fe. Recuerdo que mi pastor hizo primero el llamado para oración, para enfermedad, pero pastor, yo no pasé, no esperé ni que haga para oración de fe, sino le dije, pasé corriendo, pastor, pero cuando yo estaba ahí, queriendo pasar para reconciliarme, había algo que me detenía y decía, no, tus amigos se van a burlar, tus amigos, decía que tú eres el que más pelea, el que más mujeres tiene, el que hacía esto, tus amigos van a reírse, las mujeres que salías van a decir que tú eres un bobo, que agarraste a Dios y dejaste todo eso me venía a la cabeza y no podía levantarme, pero decía, no, Dios, tú eres más fuerte y tú ayúdame a levantar, párame mientras yo iba, pastor, todo mientras yo iba. Aleluya, gloria a Dios. Mientras yo iba, yo sentía que iba dejando todo el pasado mío. Mientras yo caminaba al altar, sentía que todo se iba saliendo de lo malo de mi corazón, pastor. Cuando recuerdo que llegué al frente, estaba aquí pastor Burdoy, Héctor Burdoy, y él empieza, le dice, hijo, ¿quieres que ore por ti? Le digo, pastor, esta vez ya no, esta vez necesito que tú me hagas la oración de fe, porque hoy hasta aquí llega aquel muchacho que estaba apartado. Hoy quiero que Jesús me haga un hombre nuevo. Hoy yo quiero ver si Dios hace el cambio en mi vida como la gente dice. Hoy quiero ya no sentir ganas de mentir a mi esposa, de dejar toda la abundanería, las drogas. No quiero sentir esas ganas de drogarme, de alcohol. Pastor, aquel día que yo tomé aquella decisión, Dios se llevó toda adicción, Dios se llevó todo, y recuerdo que toda la iglesia empezaba, se derramó una gloria tan linda, el Espíritu Santo cayó tan lindo que en sí el pastor mío, todo el mundo empezaba a llorar. De pocas de las veces que yo a mi pastor le he visto llorar, empezaba a llorar mi pastor y todo el mundo, porque sabía que aquella iglesia estaba ayunando para que aquel muchacho llegara allá. Pastor, yo sabía que ese era el único día que si yo no hacía eso, yo hubiera estado muerto en la calle, pastor. Pero recuerdo, para la gloria de Dios, que aquel día nunca más volví a ser igual. Aquel día renuncié a todas las cosas vanas del mundo. Aquel día yo estuve dispuesto. Yo sé que cuando un corazón está dispuesto, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Dios da el querer como el hacer a que uno se presta para hacer eso. Pastor, recuerdo que aquel día, antes no me conocía mucha gente, pero Dios se glorificó tan lindo, que cuando el diablo me decía que nadie va a creer en mí, cuando vine a las cosas del Señor, mucha gente se edificó por testimonio mío. Mucha gente vio que de lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Dios escogió para así avergonzar a los sabios, dice su palabra. Y hoy en día, pastor, son 2 años que me reconcilié con el Señor. Dios me devolvió mi familia, Dios me devolvió una nueva hija. Para el sol de hoy tengo 6 hijas que les amo mucho. El amor del Señor me regaló una nueva hija, la última hija mía, Andrea Victoria, y en verdad Dios nos dio, le pusimos Andrea Victoria, pastor, por Andrea, aquella guerrera que es mi esposa. Amén. Por aquella guerrera y Victoria, porque Dios llegó un momento de victoria en nuestra vida. Aquella niña, Andrea Victoria, fue una bendición más. Y para la gloria y honra, yo sé que tú que estás escuchando, tú te tomaste ese tiempo para escuchar aquel testimonio. Vamos a decirte que Dios devuelve
devuelve todo lo que el diablo un Sí, día te quitó, amén. lo que el diablo me quitó desde la niñez, cuando me arrebató desde que era niño, Dios me devolvió hoy al sol de hoy. De servimos a Dios no es fácil, pastor. No es fácil. Pero no tenemos, mi esposa no es una esposa perfecta. No es, yo no soy un esposo perfecto, pero ahora nos amamos, aunque tengamos problemas, sabemos que hay Dios que está por En medio medio. del problema. En el medio de los dos está Dios, ya no está el diablo, sino ahora está en medio de los dos está el Dios Todopoderoso. Vale la pena, y hasta aquí mi testimonio. Espero que haya sido de gran edificación. Les amo mucho en el amor del Señor. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Yo tengo rápidamente. Amén. Porque es bien interesante como usted había comenzado su testimonio a la edad de 5 y de 6 años, y lo que causó esto, y esto es bien importante para los matrimonios. Nosotros los padres matrimonios tenemos que entender que una mala decisión de un matrimonio puede afectar la vida de aquel niño, Amén. como aconteció contigo. Por eso nosotros, los padres que tengamos hijos, tenemos que ser bien sabios en nuestra relación, que tenemos que entender que cada decisión que nosotros hacemos va a afectar nuestra familia. Y usted, el diablo quiso sacarte de la casa. Amén. Porque ¿cuál era el objetivo? Porque así como el enemigo te hizo sentir, quería hacer lo peor con las Con hijas niñas. tuyas, pero el Señor llegó a tiempo para romper las cadenas de Amén, maldición aleluya, que gloria estaba arrastrando tu familia. Santo Y cuando Dios. usted llegó a los pies de Cristo, usted tenía una esposa guerrera, Andrea, Amén, clamando, aleluya, y al gloria a mismo Dios. tiempo Dios le traía palabra a ella y le Santo decía a ella: tu esposo está tomando, pero tu esposo va a ser un predicador, Aleluya, pero tu gloria a esposo Dios. lo voy a libertar. Santo Y a Dios, veces gloria. se le hacía difícil a ella creerlo por lo que estaba viendo, Santo hasta Dios. que Dios pudo manifestar lo que ella. Aleluya, Por eso es que gloria a Dios. en la iglesia todo el mundo cayó la gloria. Santo, porque gloria a Dios. porque ese fue el día donde Dios había confirmado Aleluya, su palabra. gloria a Dios. Y así como llegó en la vida de nuestro hermano Amén, Juan, aleluya, así gloria va a a Dios. llegar a su vida. Solamente Amén. tú tienes que creerlo. Tu esposa se apartó, tu esposa va a llegar. Tus hijos se apartaron, tus hijos van a llegar. Tu Amén, familia, aleluya, gloria a Dios. tú tienes que entender que esto no solamente que Dios restauró a un joven, sino que Dios restauró a una familia Aleluya, gloria a entera. Dios. Y por eso nosotros estamos aquí con nuestro hermano Juan Muñoz en esta programación llamado a testificar. Y yo sé que usted también tiene un testimonio donde Dios va a usarlo para usted testificar. Amén. Síguelo, hermano Juan. Amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Se siente la presencia de Dios, amados hermanos. Amén, aleluya. Sí, vamos a dejar, vamos a orar, ¿verdad? El pastor, vamos a estar orando por aquellas personas que están enfermas. Este programa no solamente es para la gente que no le sirve a Dios, también le vamos a presentar a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que suple. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Tú que quizás estás pasando por alguna enfermedad, tú que quizás estás pasando, ponte la mano ahí donde tú tengas, porque sabemos que esto va a servir de testimonio, Tú que quizás vas a pasar por esto, pon la mano, porque el Dios que le servimos no nos Gloria deje a Dios. vergüenza, pastor. El Dios que le servimos es el Dios que ahora mismo donde tú estás, tienes alguna parte afectada, tienes algún familiar que está pasando por alguna enfermedad, vamos a orar. Ese es el Dios que le servimos, un Dios vivo, un Dios que no está crucificado, ¿verdad? Yes. No un Dios, sino un Dios que venció a la muerte. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Así vamos a orar por ellos. También vamos a orar, tú que quizás no le sirves al Señor, o que quizás te apartaste de las cosas del Señor, vamos a hacer oración de fe también, porque ese es el objetivo de este programa, Yes. que las almas vengan a Cristo, que el Cristo que nosotros nos libertó, ¿verdad, pastor? Que se ensució, dice, su mano en aquel lodo cenagoso, y no importó ensuciarse su sagrada mano por sacarnos de aquel fango, ¿verdad? Ese es el mismo Cristo que en esta noche quiere tratar contigo, que quiere también Él sacarte de aquel lodo cenagoso. Mi alma te alaba, Dios de gloria. Y así vamos a orar por ellos, y el pastor va a estar entonando unas alabanzas Amén. poderosas. Gloria a Amén, Dios. aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya, gloria al que vive. Aleluya, gloria a Dios.
Te adoramos. Amén, amén, aleluya. Déjanos saber si tienes algún que quieres que oremos por ti. Déjanos saber si tienes, amén, aleluya, alguna petición, que estamos aquí para, todavía no se ha acabado el programa, amada iglesia, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su nombre, gloria, su nombre, gloria. Ahí donde tú estás, ponte la mano, vamos a orar por los enfermos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amantísimo Padre, Dios de gloria. Rey de inmensa misericordia, Padre celestial, venimos ante tu presencia, Papá Dios de gloria, Padre celestial, a pedirte, Padre Dios de gloria, sanidad por aquellas personas enfermas, Cristo de la gloria, Padre celestial, ahí donde ellos se encuentran, Cristo Dios todopoderoso, sánales, Papá Dios de gloria, que nada somos nosotros, Papá Dios de gloria, sino eres tú, Papá Dios de gloria. Dale, Papá Dios de gloria, sana, Papá Dios de gloria, toda parte afectada, Señor bendito Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú, Papá Dios de gloria, métete, Papá Dios de gloria, métete por el internet, Papá Dios de gloria, Padre celestial, no nos dejes en vergüenza, Cristo de la gloria, Padre celestial, tú te llevaste todo, Papá Dios de gloria, toda enfermedad en la cruz del Calvario, Padre celestial, sana en el nombre de Jesús de Nazaret, sana en el nombre de Jesús de Nazaret, toda persona que quiera ser libre del nombre del Dios de la gloria, Papá Dios de gloria, ahora, Señor bendito, Papá Dios todopoderoso, tú que quizás no le sirves, tú que quizás no le sirves al Dios de la gloria, ahora mismo vamos a hacer oración de fe, ahora repite, tú que quizás estás pasando aquel desierto, tú que quizás estás pasando por aquella situación mala, ahora mismo vamos a orar para que sea Dios de la gloria, Padre celestial, tomando posición de tu vida, solamente repite en la voz alta donde tú estés, y si tienes vergüenza, no importa el dentro de tu corazón, haz de dentro de tu corazón, pero repite lo que estamos diciendo. Tú que quizás también vas a ver este programa pregrabado, también hay para ti, porque el Dios que le servimos es un Dios todopoderoso. Mi alma te alaba, Dios de gloria. Tú que quizás estás encerrado ahí en tu celda, pídele a Dios de la gloria y dile, levanta tu manito, cierra los ojos y dile, amantísimo Padre, Dios de la gloria, Rey de inmensa misericordia, venimos ante ti, Padre celestial, a pedirte que me perdones de todos los pecados. Perdóname, Padre Dios de gloria, perdóname a una persona nueva, rompe mis cadenas, mis ataduras, Padre celestial, perdóname, Padre Dios de gloria, aún de esos pecados ocultos, perdóname todo, Padre Dios de gloria, Padre celestial, hazme una nueva criatura en el nombre de tu Hijo amado, escribe mi nombre en el libro de la vida con tinta de oro y que más y nunca sea borrado. Repite eso y acepta y dile, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Amén, aleluya. Escucha, vamos a orar por el hogar de Laura. Vamos a pedir también por el hogar de Laura. Amén, amantísimo Padre. Padre celestial, tú conoces aquel problema, Papá Dios de gloria. Tú conoces, Padre Dios de gloria, la situación de Laura, papá. Padre celestial, así como hiciste con el mío, Papá Dios de gloria. Padre celestial, venimos ante ti a clamar, Papá Dios de gloria. Padre celestial, clamamos por aquella familia, Dios de gloria. Padre celestial, arregla, Padre celestial, aquella situación, que todo sirva para la gloria y honra tuya, papá. Sí, Señor, aleluya, Dios, mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Adórale a Dios de la gloria, adórale a Dios de la estás. El bueno ha sido contigo, no está hecho mal. Es lo único que quiere es arreglar tu problema, es lo único que quiere es arreglar la situación. Adórale, todavía tienes tiempo, todavía tienes tiempo y te hace la pulsa de esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, sí, aleluya, gloria a Dios, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para
Sana, papá Dios de gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya, aleluya. Amén, Padre Celestial, por Patricia, papá Dios de gloria. Padre Celestial, llénale, papá Dios de gloria. Dale esa experiencia tuya con ella, papá. Trabaja con su vida, papá Dios de gloria. Luego, Padre Celestial, llénale cada día más. En el nombre de tu Hijo amado, papá Dios de gloria. Aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo vine para adorar. Para adorar. Yo vine para adorar. Aleluya, Señor, aleluya. Llena, papá Dios de gloria, Señor. Llena, Padre Dios de gloria. Llena, Señor, llena, papá Dios de gloria a cada uno, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su nombre es gloria, su nombre es gloria. Aleluya, Señor, bendito Padre Dios de gloria. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya. También vamos a orar. Vamos a orar también por mi hermanito, por mi hermanito. Aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Amén, vamos a orar por mi hermano Christopher. Aleluya, gloria a Dios. Padre Celestial, llena ese niño, Padre Dios, cúbrele, guárdale, Padre Dios de gloria, de toda, Padre Celestial, de todo peligro, de toda maldad, guárdale, Padre Celestial. Declaramos, Padre Dios de gloria, para ti, Padre Celestial, para mi hermano Mateo también, Señor bendito, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, para mis amigos, Cristo de la gloria. Trabaja con ellos, papá, permite que ellos vean ese cambio en mí, Padre Dios, para que ellos, Padre Celestial, te pido por Paul, papá Dios de gloria, por Paul Marín, Señor bendito, Padre, por David. Aleluya, gloria a Dios, en su nombre, gloria, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, aleluya, gloria a Dios. Santo, aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos. Para nosotros tú los que hicieron aquella oración de fe, hoy mismo está el cielo, está de fiesta porque y sabemos que tenemos unos nuevos hermanos en Cristo, ¿verdad? Amén, a su nombre, gloria. Dios les bendiga grandemente. Para la gente que no tiene iglesia, puedes asistir a la iglesia donde me congrego. Después puedes asistir allá. Saludos y un abrazo a mis amados pastores, el pastor Wilfredo Figueroa, su amada esposa, un saludo a toda la iglesia. Y también el pastor también va a estar anunciando su iglesia también, si quieres congregarte, porque sabemos que las almas son de Cristo, ¿verdad? Y puedes asistir a la iglesia del pastor Roberto Alemán. Así que Dios le bendiga, le agradecemos grandemente. Para nosotros es un privilegio que usted esté en el sintonía Amén, con aleluya. nosotros. Y le dije que iba a ser una gran bendición. Sí, Usted amén. no se esperaba esta gran bendición, Santa, aleluya, de este gloria. gran testimonio. Usted pensaba que el hermano Juan solamente presentaba. No, Dios lo sacó. Dios lo sacó. Amén, Y yo sé aleluya. que pronto, nuestra hermana Andrea también. Santa, aleluya, sí, habla papá, sí. Sí, porque yo estoy escuchando, estoy bien atento y veo como el hermano Juan se va expresando y va hablando de ella. Yo digo, oh, ella tiene testimonio Exacto, también. aleluya, gloria a Así Dios, que sí, amén. nos gozamos grandemente. Gracias. Gracias, Juan. Pastor Roberto, muchísimas gracias. Para nosotros fue un privilegio grande de poder compartir con ustedes, de estar a través de estos medios, de estar a través de Facebook Live y también todo aquel que van a estar viendo esta programación pregrabada en YouTube. Amén. Y así que comparte esta bendición, hermano, comparte esta bendición que es de gran edificación. Amén. Y como dijeron anteriormente, mi iglesia está localizada en el 194 de Verona Avenue, en la ciudad de Newark, New Jersey. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un gran abrazo de parte de mí, de parte de la iglesia donde yo pastoreo y también de parte de mi amada familia. Así que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en su programación llamado a testificar. Dios te Amén, bendiga. aleluya, gracias, Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima, amada iglesia.
Wow, pastor, qué lindo.